Xoloitzcuintli, atrapado entre millones de serpientes, es rescatado por un equipo de valientes héroes. En el corazón de una selva milenaria, donde el tiempo parece haberse detenido y cada susurro del viento trae consigo secretos de eras pasadas, se extiende un vasto territorio cargado de misterio. Los árboles, altos y majestuosos, se yerguen como colosos que han presenciado la danza de civilizaciones olvidadas. Sus copas, entrelazadas en un dosel casi impenetrable, permiten que la luz se filtre en haces dorados, como si el mismo sol intentara bendecir la tierra con destellos de magia ancestral. La humedad se respira en el aire y cada gota que cae parece contar una historia de ritos sagrados, de sacrificios y de la eterna lucha entre la vida y la muerte. En medio de este escenario encantado y a la vez aterrador, habita Xoloitzcuintli, un Xoloitzcuintli de porte orgulloso y mirada intensa, cuyos orígenes se remontan a las raíces mismas de la cultura prehispánica. Su piel, de un tono oscuro y carente de pelo, es como un lienzo en el que se han inscrito los vestigios de un linaje legendario. En sus ojos se percibe la sabiduría de sus ancestros y la conexión inquebrantable con la tierra, con los dioses y con los espíritus que aún habitan en los recodos más recónditos de la selva. Durante años, Xoloitzcuintli había sido el guardián silencioso de los secretos de la jungla, moviéndose ágilmente entre las sombras y participando, sin saberlo, en los rituales ancestrales que celebraban el ciclo de la vida. Sin embargo, en una jornada en la que la atmósfera parecía cargada de presagios oscuros, el destino del Xolo se vio trastocado de manera brutal. Mientras avanzaba por un sendero estrecho y serpenteante, rodeado de helechos y enredaderas que colgaban como cortinas de un teatro olvidado, una inquietud inusual se apoderó del ambiente. De repente, el murmullo de la selva se tornó en un clamor frenético, y de entre las sombras emergieron millones de serpientes. No eran pocas, sino una multitud imparable que parecía haber sido convocada por la mismísima furia de la naturaleza. Las escamas de estas criaturas, de tonalidades que iban desde el verde esmeralda hasta el marrón profundo, brillaban al contacto con la luz, creando un efecto hipnótico y a la vez aterrador. El siseo colectivo de las serpientes se volvió ensordecedor, un sonido que se entrelazaba con el palpitar acelerado del corazón de Xoloitzcuintli. Cada movimiento del Xolo, normalmente seguro y sereno, se transformaba en una lucha desesperada por escapar de un laberinto reptiliano. Las serpientes, moviéndose con una precisión casi coreográfica, se agrupaban en espirales y líneas, formando un muro vivo y ondulante que amenazaba con envolverlo por completo. El pequeño Xolo, atrapado en medio de ese torbellino mortal, se encontraba impotente ante la fuerza implacable de la naturaleza. Su pelaje, normalmente pulido y noble, se erizaba con el miedo, y sus ojos, llenos de la luz de sus ancestros, ahora reflejaban solo el terror de una pesadilla sin fin. La escena se volvía casi surrealista. El contraste entre la belleza ancestral del Xolo y el caos de las serpientes, la armonía de la selva y el rugido ensordecedor del peligro, creaban una atmósfera de tensión extrema. Cada hoja que caía, cada brisa que se colaba por el dosel, parecía formar parte de un ritual cósmico donde la vida y la muerte danzaban en un equilibrio precario. El olor a tierra húmeda, mezclado con la fragancia vegetal y el inconfundible aroma de la amenaza reptil, inundaba el ambiente, intensificando la sensación de inminente catástrofe. En medio de este caos, el Xolo se esforzaba por mantener su compostura, aferrándose a la herencia de valor y sabiduría que lo definía. Aunque su cuerpo temblaba y sus patas buscaban sin éxito una ruta de escape, en su interior se vislumbraba la resiliencia de un espíritu milenario. Parecía recordar las historias de guerreros y dioses, las leyendas que decían que en los momentos más oscuros, cuando la noche parece eterna, emergen los héroes destinados a cambiar el curso del destino. Y justo cuando parecía que el horror de la multitud de serpientes iba a consumarlo por completo, la selva comenzó a cambiar. Entre el murmullo incesante y el eco de los siseos, se percibieron, a lo lejos, pasos firmes y decididos, como si la propia naturaleza hubiera enviado un presagio de salvación,
la figura de un grupo de valientes rescatistas emergía de entre la densa vegetación. Eran los héroes, hombres y mujeres que habían entrenado en las artes del rescate en ambientes extremos, que conocían los secretos de la selva y que, impulsados por un sentido del deber ancestral, se disponían a desafiar la inminente amenaza. Los rescatistas, vestidos con atuendos protectores y armados con herramientas de precisión, avanzaban con una calma inquebrantable, guiados por la experiencia y el valor. Sus pasos, firmes y seguros, rompían la tensión del ambiente, y el sonido de sus voces se mezclaba con la música caótica de la selva. En cada movimiento se percibía la convicción de que ninguna criatura, por insignificante que pareciera, debía ser abandonada a su destino. La determinación de aquellos valientes era tan palpable como la humedad del aire, y su presencia prometía una batalla épica contra la multitud de serpientes que había envuelto al Xolo. El bloque 1 se cierra con una imagen que parece congelar el tiempo. Xoloitzcuintli, con su mirada fija y el cuerpo tembloroso por el terror, se halla en el centro de un mar de serpientes que se mueven en perfecta sincronía. A lo lejos, el retumbar de los pasos de los rescatistas se hace cada vez más cercano, como un preludio de la salvación inminente. La atmósfera vibra con un suspense casi palpable, en el que cada segundo parece extenderse en una eternidad. La selva, testigo de rituales antiguos y portadora de la sabiduría de los dioses, parece murmurar que, en el cruce de la desesperación y la esperanza, el destino del Xolo está a punto de ser reescrito. Con cada suspiro del viento y cada destello de luz que se filtra entre los árboles, la promesa de un rescate heroico se inscribe en el aire, dejando la convicción de que, a pesar del horror, la intervención de estos valientes cambiará el curso de la tragedia. El ambiente, cargado de tensión y misterio, se volvió palpable cuando, en medio del caos, el retumbar de los pasos de los rescatistas se hizo cada vez más cercano. Los héroes, miembros de un equipo especializado en rescates en zonas de alta peligrosidad, habían sido alertados por rumores y señales que la misma selva parecía emitir. Con rostros decididos y miradas fijas en la meta, se internaron en el corazón del laberinto verde, atravesando senderos poco marcados y sorteando obstáculos naturales con la precisión de guerreros modernos. Cada paso que daban estaba impregnado de una determinación férrea. Vestidos con atuendos protectores, cascos y guantes, y portando herramientas de precisión, los rescatistas se movían en perfecta coordinación. Algunos, expertos en manejo de fauna, lideraban la incursión, evaluando el comportamiento de las serpientes y marcando rutas seguras. Otros, armados con dispositivos de dispersión de reptiles, preparaban sus equipos para interrumpir la organización de las serpientes, que se deslizaban en patrones casi rituales, bloqueando todas las vías de escape de Xoloitzcuintli. El estruendo de la selva parecía intensificarse en esos momentos. El siseo colectivo de las serpientes se mezclaba con el sonido rítmico de las pisadas de los rescatistas, creando una sinfonía caótica en la que cada nota resonaba como un preludio a la liberación. A medida que el equipo avanzaba, la tensión aumentaba. Los expertos analizaban con atención cada movimiento del Xolo atrapado. Xoloitzcuintli, aún inmóvil y con los ojos llenos de terror, parecía encapsular en su figura la fragilidad de la existencia en medio de una fuerza natural desbordante. La líder del equipo, la experimentada veterinaria Carmen Ramírez, tomó la delantera. Con voz serena pero autoritaria, ordenó al grupo que se posicionara en formaciones estratégicas alrededor del Xolo. Necesitamos crear una ruta segura. Dispersen a las serpientes por sectores y abran un camino para que el Xolo pueda moverse sin ser asediado, indicó, mientras su mirada evaluaba cada rincón del área. Con movimientos ágiles, algunos integrantes comenzaron a utilizar dispositivos de ultrasonido y luces intermitentes, diseñados para confundir y disuadir a las serpientes sin dañarlas. Estas técnicas, fruto de años de experiencia y de la tradición de manejo de fauna salvaje, permitieron que, poco a poco, se abriera un corredor en medio del enjambre reptiliano. Mientras tanto, otros miembros del equipo se dedicaron a acercarse a Xoloitzcuintli con extremo cuidado. Uno de ellos, experto en comportamiento animal,
Murmuraba palabras de calma y ofrecía golpecitos suaves sobre el lomo del Xolo, intentando transmitirle seguridad en medio del caos. Tranquilo, amigo, ya estamos aquí para ayudarte, decía, mientras sus manos se movían con delicadeza. El Xolo, cuyos instintos ancestrales lo impulsaban a huir del peligro, comenzó a mostrar signos de resignación y, en cierto modo, de aceptación. Sus oídos se atrevieron a captar la voz humana en medio del tumulto, y su respiración, aunque agitada, empezó a sincronizarse con el ritmo pausado de los rescatistas. La operación, que parecía sacada de una epopeya antigua, transcurría en un ir y venir de acciones coordinadas. Los rescatistas se movían en una danza cuidadosamente orquestada. Unos dispersaban a las serpientes con ráfagas de sonido y destellos de luz, mientras otros creaban barreras temporales para impedir que el enjambre se reagrupara. En ese preciso instante, la densidad del grupo reptiliano comenzó a disminuir, y se pudo vislumbrar un claro en medio del caos. La formación de serpientes, aunque aún presente, se abrió en una brecha que anunciaba la posibilidad de una ruta de escape. La tensión era tan intensa que cada segundo parecía una eternidad. La selva, con su misticismo y sus leyendas, parecía contener el aliento, mientras el destino del Xolo pendía de un hilo. Con gran precisión, el equipo avanzó lentamente hacia el centro del corredor. La veterinaria Carmen, con mirada fija y manos firmes, se acercó al Xolo con la determinación de un ser que sabe que cada instante cuenta. Con extremo cuidado, evaluó el estado del animal. Notó que, a pesar del miedo y el pánico, los instintos de supervivencia aún latían en su interior. Fue entonces cuando se ejecutó la maniobra decisiva. Con una sincronización casi perfecta, varios rescatistas se posicionaron a ambos lados de Xoloitzcuintli, formando una barrera protectora, mientras uno de ellos, con voz suave y calmada, hablaba al Xolo para tranquilizarlo. Otros retiraron con delicadeza los últimos grupos de serpientes que se interponían en el camino. El efecto fue casi milagroso. Poco a poco, el ambiente se fue aclarando, y la amenaza reptil comenzó a ceder ante la estrategia combinada de tecnología, experiencia y compasión. En ese momento crucial, el Xolo, que hasta entonces había estado inmóvil, sintió el impulso de la liberación. Con un movimiento vacilante al principio, y luego con creciente firmeza, Xoloitzcuintli dio sus primeros pasos a lo largo del corredor recién abierto. Cada paso era un acto de valentía, una afirmación de su derecho a vivir y a liberarse del terror. Los rescatistas lo guiaban suavemente, asegurándose de que no se desviara ni cayera en una trampa residual de serpientes. La escena que se desplegaba era de una belleza casi mítica. Un pequeño Xolo, con la mirada aún llena de recelo pero ya conteniendo un destello de esperanza, avanzaba con el apoyo de hombres y mujeres que, con su valor y habilidad, estaban desafiando las leyes inmutables de la naturaleza. La selva, testigo milenario de ritos y batallas, parecía aplaudir en silencio cada zancada, y el sonido de los pasos humanos se mezclaba con el suave retumbar del corazón del animal, creando una melodía de liberación. Los rescatistas no tardaron en completar la misión. Una vez que Xoloitzcuintli estuvo fuera del alcance inmediato de las serpientes, se le trasladó a una zona segura, donde se estableció un área de recuperación temporal. En este santuario improvisado, protegido por vallas y cubierto por un dosel natural que permitía la entrada de la luz del sol, el equipo pudo evaluar en detalle el estado del Xolo y comenzar las primeras intervenciones médicas necesarias para calmar el trauma físico y emocional. Mientras tanto, el eco del rescate se propagaba a través de la selva. Las serpientes, desorientadas por la intervención coordinada, se dispersaron en patrones caóticos, dejando atrás el corredor que había sido testigo del milagro. El ambiente, aunque aún impregnado del misterioso olor de la vegetación y del sutil siseo de algunas especies que aún permanecían, había adquirido una cualidad esperanzadora. La selva, que en otro tiempo había representado una trampa mortal, se mostraba ahora como el escenario de un heroico renacer. Los rescatistas se tomaron un breve respiro para evaluar el éxito de la operación. Con rostros marcados por el cansancio y la determinación, observaron al Xolo, cuyos ojos, aunque todavía reflejaban la sombra del terror,
comenzaban a mostrar la chispa del deseo de vivir. La veterinaria Carmen Ramírez revisó minuciosamente al animal, administrándole los primeros cuidados de emergencia, limpiando heridas y aplicando ungüentos curativos que prometían reducir la inflamación y prevenir infecciones. Con cada acción, se registraban datos, se tomaban fotografías y se anotaban observaciones, dejando un testimonio de la valentía y el compromiso que había marcado cada segundo de aquella jornada. En el ambiente de caos controlado, los rescatistas se unieron en un diálogo silencioso pero poderoso, sabiendo que el rescate de Xoloitzcuintli no solo era una cuestión de salvar una vida, sino de devolver el equilibrio a una selva que, en ocasiones, parecía haber perdido su armonía. Cada integrante del equipo entendía que su labor era un acto de fe en la capacidad de la naturaleza para sanar, y en el poder del espíritu humano para desafiar lo imposible. La operación de rescate, con sus múltiples fases y desafíos, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, desde hace tiempo, habían escuchado en la selva el murmullo de antiguas leyendas. El equipo de valientes héroes, armado con la convicción de que ninguna criatura debía ser abandonada a su destino, se erguía como un testimonio viviente de que la unión y el coraje pueden derribar incluso los obstáculos más imponentes. Al final de esta extensa y decisiva jornada, Xoloitzcuintli fue trasladado a una zona de recuperación segura, y el ambiente se impregnó de un silencio que era a la vez solemne y lleno de gratitud. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles, anunciando un nuevo día en el que el rescate se sellaba como un triunfo sobre la adversidad. Los rescatistas, con el cuerpo y el alma agotados, se tomaron un momento para contemplar el resultado de su labor. Un Xolo, aún con las cicatrices del terror, pero con la mirada encendida de esperanza, listo para comenzar un nuevo capítulo en su existencia. Cuando el sol se alzó, disipando poco a poco la penumbra de la noche, el claro se transformó en un santuario de luz y esperanza. La operación de rescate había dejado una huella imborrable en la selva, y ahora cada rayo dorado parecía celebrar el triunfo de la vida sobre la adversidad. Xoloitzcuintli, que había permanecido atrapado en un abismo de terror, emergía como un sobreviviente, sus cicatrices marcadas no como signos de derrota, sino como medallas de honor de una lucha que parecía sacada de los mitos antiguos. El ambiente se impregnaba de un silencio solemne, interrumpido solo por el murmullo de la brisa que acariciaba las hojas de los árboles y el retumbar lejano del eco de los pasos de los héroes. Los rescatistas, ahora reunidos en el centro del claro, se miraban con la satisfacción de quienes han conquistado lo inalcanzable. La veterana veterinaria Carmen Ramírez, cuyo liderazgo había sido la columna vertebral de la operación, se adelantó para hablar ante una multitud que se había congregado, ansiosa por celebrar el milagro. Con voz llena de emoción y autoridad, Carmen relató la odisea vivida. Hoy, hemos demostrado que el coraje y la solidaridad pueden romper cualquier barrera. Xoloitzcuintli no solo ha sido rescatado de un mar de serpientes, ha renacido para recordarnos que, en los momentos más oscuros, la luz se forja en el fuego del sacrificio y la unión. Cada palabra reverberó en la inmensidad del bosque, y el clamor de la audiencia se elevó como un himno a la victoria sobre el caos. La ceremonia continuó con actos que parecían sacados de antiguos rituales de purificación. Cada miembro de la comunidad, junto con los rescatistas, recibió una linterna artesanal decorada con símbolos que evocaban la sabiduría de los ancestros y la fuerza del espíritu. Cuando, al caer la tarde, se organizó el lanzamiento de la luz, el claro se iluminó con cientos de pequeños destellos. Las linternas, encendidas una a una, parecían un ejército de estrellas recién nacidas que se elevaban al firmamento, como si quisieran sellar un pacto eterno entre la humanidad y la naturaleza. Este acto simbólico, cargado de esperanza, marcó el final de una etapa de terror y el inicio de una era en la que la compasión y el valor transforman destinos. Mientras tanto, Xoloitzcuintli, el Xolo atrapado, se encontraba en el centro de esa celebración. Tras haber sido liberado de la opresiva maraña de serpientes, el can parecía haber recuperado parte de la esencia de sus ancestros. Con cada movimiento, cada pequeño paso, se evidenciaba la fuerza interior que le había permitido sobreponerse al horror. Lentamente, sus patas,
antes temblorosas, se tornaron firmes y seguras sobre la tierra que ahora lo acogía como un guerrero. El animal, erguido con dignidad, avanzó con la ayuda de sus rescatistas, quien lo guiaban con manos firmes y palabras reconfortantes. En un acto de pura liberación, el Xolo alzó la cabeza hacia el cielo y emitió un relincho prolongado, un sonido tan potente que parecía atravesar el alma de todos los presentes, anunciando el triunfo del espíritu sobre la oscuridad. La comunidad, que había sido testigo de la epopeya, se dejó llevar por un torrente de emociones. Los rostros, iluminados tanto por la luz de las linternas como por la convicción interior, se llenaron de lágrimas y sonrisas. Cada mirada, cada gesto, era un homenaje a la resiliencia y a la capacidad de la vida para resurgir. Los rescatistas, con el sudor de la batalla aún en la frente, se abrazaban y se felicitaban en silencio, sabiendo que su intervención no solo había salvado a un Xolo, sino que había devuelto la esperanza a un rincón de la tierra donde la injusticia había reinado durante demasiado tiempo. El acto culminante se plasmó en una escena que parecía suspendida en el tiempo. Con el sol ya alto en el cielo, Xoloitzcuintli fue llevado a trotar por el claro, cada zancada resonando como un tambor de victoria. Los niños, corriendo y riendo, seguían al can, extendiendo sus manos para acariciar su lomo y rociarlo con agua fresca, mientras los adultos observaban con orgullo y asombro. La imagen del Xolo, que había sido prisionero de un caos reptiliano, se transformaba en la representación viva del renacer. Cada paso suyo era una afirmación de que el valor y la determinación podían romper las cadenas de la adversidad, y su relincho final, potente y vibrante, se convirtió en el grito de un héroe que había superado lo imposible. La ceremonia se prolongó en un ambiente de comunión y profunda reflexión. En la asamblea, las voces se unieron para contar la historia del rescate, destacando la valentía no solo de los héroes que se adentraron en la selva, sino también del Xolo, cuyo espíritu inquebrantable había inspirado a todos. Se hablaron de los antiguos rituales de purificación, de la conexión entre la naturaleza y el hombre, y de cómo cada ser, por insignificante que pareciera, tenía un papel crucial en la gran epopeya de la vida. Las palabras fluyeron con la cadencia de una poesía épica, y el relato se grabó en la memoria colectiva como una leyenda que resonaría en las generaciones venideras. Finalmente, con el ocaso aproximándose, la comunidad se dispersó, pero la sensación de unidad y transformación perduró. Los rescatistas se retiraron con la satisfacción de haber cumplido una misión que trascendía lo individual, y la selva, ahora bañado en la cálida luz del atardecer, parecía susurrar que el ciclo de la opresión había terminado. Don Mateo, de pie junto a Xoloitzcuintli, observó el horizonte con una mirada serena y llena de gratitud. Con voz suave pero decidida, expresó su convicción: hoy hemos forjado un futuro en el que la esperanza se alza como la fuerza más poderosa. Que este día sea recordado como el instante en que la luz venció a la oscuridad, y que, en cada corazón, la llama de la justicia nunca se extinga. En esos instantes finales, mientras el cielo se pintaba de intensos rojos y dorados, cada alma presente sintió que había nacido una nueva era, donde el valor, la solidaridad y el amor pueden transformar incluso las tragedias más desgarradoras en leyendas eternas. La historia de Xoloitzcuintli, del rescate heroico y del sacrificio colectivo, se consolidó como un faro de esperanza, recordando a todos que, en el cruce entre la adversidad y el coraje, se encuentra la